Un líder que vive de rodillas. Tomado del libro Pásame otro ladrillo por Charles Swindoll. Como la mayoría de las personas que se hallan en posición de líderes, Nehemías se enfrentó continuamente ante circunstancias imposibles. Usted recordará que él se encontraba a 1300 kilómetros de la preocupación de su corazón, su pueblo que vivía en medio de los escombros de Jerusalén. Una cosa es vivir a 20 o 30 kilómetros del sitio de trabajo, pero un viaje redondo para Nehemías significaba 2600 kilómetros. ¿Y quién había viajado alguna vez a 90 kilómetros por hora en ese entonces? Para complicar aún más las cosas, Nehemías era responsable ante una persona que no creía en Dios. Este era el rey Artajerjes. Antes que Nehemías abandonara su puesto de responsabilidad y fuera a Jerusalén a construir el muro, algo tenía que acontecer en el corazón de Artajerjes. Tenía que transformarse su mente. Cuando Nehemías recibió las órdenes de Dios, no se apresuró hacia la oficina oval del rey para darle un ultimátum. Me da 3 años de licencia o de lo contrario renuncio. En vez de ello, se presentó delante de Dios en oración y confió que Él abriera las puertas y cambiara el corazón de su jefe. La historia comienza así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Esto está en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Muy probablemente, Nehemías mismo escribió el libro que lleva su nombre. Él se describió a sí mismo simplemente como hijo de Acalías, nombre que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Nehemías dijo cuál era su ocupación en el versículo 11 del primer capítulo. Yo servía de copero al rey. Esto es lo único que sabemos acerca de sus credenciales terrenales. Él era el copero del rey y era hijo de Acalías, un copero que tenía el corazón para Dios. Como lo notamos en el capítulo anterior, el hecho de ser copero significaba que él era el que probaba el vino y el alimento. Él servía como mampara entre el público y el rey. Era una posición de intimidad y confianza. La historia comienza en el invierno. Era el mes de Quisleu, o sea, diciembre, en el 20º año del rey. Al echar una mirada retrospectiva, sabemos que ese fue el año 445 o 444 antes de la era del Señor Jesús. Y el sitio se nos menciona en el versículo 1, donde dice: Nehemías vivió en Susa, la capital del imperio medo-persa, que era la capital del mundo en su tiempo. Aún más significativo era el hecho de que los judíos reconocían a Susa como tal capital. Era un centro de actividad, la ciudad donde se hacía la decisión final, y a menudo las últimas noticias del imperio les llegaban al rey Artajerjes por labios de su copero. Nehemías era la mano derecha del rey. En el versículo 2 se nos dice que Hanani, uno de los hermanos de Nehemías, y algunos de los varones llegaron de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Fíjese en las dos preguntas. Primero, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Segundo, por Jerusalén. Se ha dicho que el verdadero judío nunca olvida completamente a Jerusalén. Esto se verificó en el caso de Nehemías. Él quería saber acerca de su pueblo,
quería saber en qué condición estaba su ciudad amada. Los que regresaron de Judá se lo dijeron. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El término hebreo que se tradujo como gran mal significa miseria y calamidad. El pueblo que estaba en esa ciudad se encontraba en una posición vulnerable. En efecto, los hombres agregaron que aquellos se encontraban en afrenta. La palabra hebrea traducida como afrenta significa agudo, penetrante, cortante o que traspasa. La idea tiene la fuerza de las palabras cortantes. Los judíos estaban siendo criticados y calumniados por personas que eran enemigas de la fe. Nehemías se sintió acongojado. En los versículos 4 al 11 hallamos su reacción y aquí es donde comenzamos a ver que se le desarrolla el don de dirección. Me impresiona profundamente el hecho de que, aunque él estaba en una alta posición en el mundo, tenía un corazón muy tierno hacia Dios. Como usted sabe, es difícil hallar que una persona se combine el hecho de tener una alta posición ante los ojos del mundo y, sin embargo, que sea tierna hacia Dios. Tal vez usted se halle en una posición de gran importancia. Esa es una posición vulnerable. Cada futuro ascenso pone más en peligro su vida espiritual. Su puesto amenaza su caminar con Dios. No tiene por qué incapacitarlo, pero puede ser perjudicial y a menudo lo es. A través de toda la Biblia se nos habla de personas que fueron ascendidas de un nivel al siguiente y fueron víctimas de la erosión del ascenso. Poco a poco fueron cayendo en el orgullo. Características de un líder competente. Nehemías, conmovido por la necesidad de su pueblo, dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En los versículos 4 al 11 se nos revelan 4 factores muy significativos que se verifican en las vidas de los líderes espirituales competentes. Quiero que usted los recuerde, así que los enumeraré tal como ocurrieron en la experiencia de Nehemías y tomémoslos en orden. Primero, el líder tiene un claro reconocimiento de las necesidades. El comienzo del versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, dice que Nehemías no estaba preocupado, no vivía en un mundo de sueños. Opuesto a la realidad, él preguntó: ¿cuál es la condición? Ellos respondieron: es una situación miserable. Él escuchó lo que le dijeron. Usted podría pensar que reconocer las necesidades es un concepto elemental, especialmente cuando se trata de líderes, pero he conocido a muchas personas que están en posiciones de liderato responsable y que parece que nunca comprenden los problemas que tienen que resolver. Recuerdo que una vez tomé un curso en un seminario bajo la dirección de un brillante profesor bíblico. En efecto, él era conocido en todo el mundo por su conocimiento bíblico, pero era tan culto y sabía las respuestas durante tanto tiempo que había olvidado que pudiera haber algunas preguntas. Nosotros levantábamos la mano y presentábamos un problema. Él parpadeaba y decía: ¿problema? ¿Qué problema? Hay una simple razón que explica esta mentalidad de que no hay problema. Y es la preocupación. ¿Ha estado usted alguna vez cerca de un profesor o de un jefe preocupado? Algunas mujeres viven con maridos preocupados y saben que lograr la atención de él no es una tarea fácil. Es asombroso que los individuos que tienen un alto nivel de responsabilidad a menudo ya no se relacionan con otros en el nivel de problemas. Tengo un amigo que tiene mucho éxito en el negocio de la construcción. En efecto, es un prominente constructor de la ciudad, pero él odia la realidad. Como resultado, su familia ha sufrido, ha sido engañado y robado y ha usado mal el tiempo, una vez tras otro, puesto que no le gusta hacer frente a las cosas y rehuye de las arduas preguntas secundarias. Él es creador, visionario, cordial, amante, personalmente muy tierno por las cosas de Dios, pero él simplemente
no ve los problemas, evita la confrontación con ellos al decir: no me cuente los problemas, hablemos acerca de las cosas buenas. Ahora bien, pienso que una persona puede estar tan orientada hacia los problemas que solo puede pensar en ellos, y eso tampoco es bueno. Pero la persona que es líder real reconoce claramente las necesidades. ¿Está usted enterado de las necesidades? ¿Qué diría de las necesidades de su propia familia? ¿Es usted sensible como padre y como cónyuge? Quizás usted viva solo. ¿Sabe usted qué es lo que hay en el corazón de sus padres? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Si usted enseña, ¿está enterado de las necesidades de los alumnos, los muchachos que llenan su salón de clase? Si usted dirige negocios, ¿está en contacto con algo más que el simple nivel de la actividad placentera que se llama el estrato ejecutivo? ¿Y qué diría de las demás áreas donde los problemas dan comienzo y se enconan? Nehemías dio un paso más allá del reconocimiento del problema. Él se preocupó personalmente por la necesidad. No solo oyó estas cosas, sino que también se sentó y se identificó con ellas. Alan Redpath escribió una vez: aprendamos esta lección de Nehemías. Usted nunca alivia la carga a menos que antes haya sentido la precisión en su propia alma. Usted no será nunca usado por Dios para llevar bendición hasta que Dios le haya abierto los ojos y le haya hecho ver las cosas como son. Nehemías fue llamado a construir el muro, pero él primero lloró sobre las ruinas. Los muros están caídos, ¡oh Dios! ¿Cómo pueden estos muros estar abajo y este pueblo continuar seguro? Sin embargo, la reacción normal se expresa del siguiente modo: ¡ay, los muros están destruidos! ¿Quién los profanó? ¿Quién los destruyó? ¿O tanta gente que ha estado regresando todos estos años y nadie ha construido estos muros? Envíenme los nombres de todos ellos, yo les daré su merecido. Estas reacciones son erradas. Un líder tiene que tener compasión. Antes de continuar adelante, quiero que aprendamos una lección muy práctica sobre un padre que se negó a reconocer una específica necesidad de la familia. La historia se halla en 1 Samuel capítulo 3. Recuerdo que a través de toda mi infancia se me habló en la escuela dominical acerca del joven Samuel. Él estaba dormido en su cama cuando alguien dijo: Samuel, Samuel. Él corrió a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, le dijo Elí. De nuevo, la voz despertó a Samuel y volvió a ocurrir lo mismo. Finalmente, Elí le dijo: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. En la escuela dominical, la historia siempre terminaba allí. Yo me preguntaba: ¿por qué lo despertó Dios tan frecuentemente? ¿Qué intentaba decirle al Señor? Posteriormente, hallé la respuesta en los versículos 11 y 12. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Que no se me diga que Dios no está preocupado por el hogar del líder. Ahí estaba Elí, un líder espiritual de Israel, y Dios estaba preocupado por su hogar. Leamos el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Subraye usted en su Biblia las palabras él sabe y él no los ha estorbado. Hay oportunidades cuando usted sabe que algo marcha mal en su hogar, pero se niega a invertir para corregirlo. Descuidadamente echamos sombras sobre la razón y decimos: bueno, de algún modo tiene que arreglarse eso. Atiéndame, por favor, estimado lector. Dios ha escogido al padre para una de las más difíciles posiciones de dirección en el mundo, la de dirigir su hogar. Él motiva,
establece el paso, ofrece dirección y estímulo y maneja la disciplina. Elí sabía todo esto, pero no reprendía a sus hijos cuando desobedecían a Dios. Tal vez él se imaginaba que los dirigentes del templo enderezarían a sus hijos. Es trágico el hecho de que muchas personas le dejan a la iglesia la tarea de instruir a sus hijos y por lo tanto la iglesia vive bajo la constante acusación. Los peores muchachos del mundo son los de la iglesia. Se le echa la culpa a la iglesia, pero este no es un problema de la iglesia, sino del hogar. Raras veces puede la iglesia resucitar lo que el hogar ha sentenciado a muerte. Al volver a Nehemías como modelo del líder, comprendemos que no solo estamos hablando de Nehemías y de cierta ciudad de la historia antigua, estamos hablando acerca del día de hoy. Mientras más alto lleguemos en la categoría de lo que el mundo llama éxito, tanto más fácil es caer en la preocupación teorética y dejar por su cuenta las pequeñas cosas reales. Notemos en el versículo 4 que Nehemías estaba ayunando y orando. ¿Qué significa ayunar? Significa dejar de disfrutar de una comida con el fin de cumplir un propósito mayor, el de centrar la puntería en la andanza con Dios. Algunos ayunan un día por semana, otros un día por mes, otros no ayunan nunca. Es interesante el hecho de que el ayuno se menciona frecuentemente en la Escritura. Cuando el motivo es adecuado, es sorprendente lo que podemos lograr con el Señor cuando ahorramos el tiempo que empleamos para arreglarnos, comer y lavarnos después de la comida para invertirlo en oración de rodillas. Mientras más responsabilidades tengamos, más tiempo necesitamos para estar en contemplación delante de nuestro Padre. En el versículo 5 oímos que Nehemías dice: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él oró. Una de las características de un líder serio es que primero acude a Dios con el problema. ¿Cuál es la reacción de usted cuando se le presenta una necesidad? Puedo decirle cuál es, por cuanto esa es por lo general mi primera reacción a causa de mi naturaleza humana caída. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿O quién hizo que esto fuera mal? El problema de su pueblo, cualquiera que sea, no quedará completamente resuelto mientras usted no lo presente a Dios en oración. Esto lo mencioné en el primer capítulo y está ilustrado en la vida de Nehemías. Algún día usted mirará retrospectivamente hacia las cosas que hizo racionalmente de acuerdo con la carne y sentirá odio hacia el día en que las hizo. La oración, repito, es absolutamente esencial en la vida del líder. Veamos cómo se portó Nehemías delante del Señor. Primero, alabó a Dios. En el versículo 5 lo dice: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardara el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él sabía que no estaba acudiendo simplemente ante otro hombre, sino ante el Dios del cielo. ¿Para quién trabajaba Nehemías? Para el rey. ¿Fue este rey grande y poderoso en la tierra? El más poderoso de todos. Pero al compararlo con Dios, el rey Artajerjes no era nada. Así que es razonable que cuando acudimos a Dios en oración, colocamos las cosas en su perspectiva apropiada. Si usted tiene dificultad para amar a cierto individuo o para relacionarse con él, presénteselo a Dios. Importune al Señor con esa persona. No se moleste usted por ese individuo. Déjelo en el trono. Luego, en los versículos 6 y 7, confiesa la parte que él tiene en el problema. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Notemos las palabras hemos pecado y yo. La confesión no era
a favor de la falta de otra persona. La confesión guardaba relación con la parte que Nehemías tenía en el problema. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en conflicto con otra persona? Por lo general le echamos la culpa a la otra persona. Así se manifiesta otra vez nuestra naturaleza caída. Por lo general pensamos en unas 6 o 7 maneras en que la otra persona ha manifestado su terquedad e indisposición para el cambio, pero raras veces consideramos que somos parte del problema. Pero ambas personas tienen parte, así que lo primero que Nehemías dijo con respecto al problema fue lo siguiente: Señor, yo soy culpable. No solo quiero ser parte de la solución, confieso que soy parte del problema. Tal vez haya dificultades conyugales en su hogar o relaciones tirantes entre maestro y alumno en la escuela. Pudiera haber lucha entre padre e hijo e invariablemente usted pensará que su cónyuge o su hijo o la madre o el maestro o el alumno es el individuo que está causando el problema. Eso no es necesariamente cierto. Le ruego a usted que al presentarse delante de Dios en oración con respecto a cualesquiera conflictos de personalidad no resueltos, adopte una actitud como la que se refleja en las siguientes palabras: Señor, te presento ante ti estos asuntos en los cuales he causado molestia. Es mi responsabilidad. Yo no puedo cambiar a ese individuo, pero oh Señor, puedo decirte que también tengo culpa en ello. Perdóname. Nehemías no se quedó en la confesión. Luego, él reclamó que Dios cumpliera su promesa. Cuando se presentó ante Dios en oración, alabó al Padre, confesó su parte en el pecado y reclamó que Dios cumpliera la promesa que había hecho. En el versículo 8 leemos: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Qué era lo que Nehemías estaba haciendo? Estaba citando un versículo de la palabra de Dios. No solo citaba de Levítico 26, sino también de Deuteronomio 30. Él conocía el libro. Señor, yo abro el libro delante de ti. Te presento las mismas palabras que hablaste, la misma promesa que hiciste y te reclamo que la cumplas, Señor, ahora mismo. ¿Cuál era la promesa? Esa promesa era doble. La promesa era que si Israel desobedecía, serían llevados a tierra extraña. Eso había ocurrido. La segunda parte era que cuando el tiempo de la cautividad hubiera terminado, Dios devolvería a los judíos a Jerusalén y los protegería. Esa parte no se había cumplido, de modo que lo que Nehemías estaba diciendo era lo siguiente: Señor, la primera parte es verdad, nosotros hemos desobedecido y hemos estado en cautividad, pero Señor, tú nos prometiste devolvernos a la ciudad y protegernos, y eso no ha ocurrido aún. Te reclamo que eso se cumpla. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Eso se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21. Tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Dios no promete a la ligera. Él dice: prometo que si tú me entregas tu carga, yo la llevaré. Si buscas primero mi reino, yo te daré todas estas cosas por añadidura. Si tú enderezas tu corazón delante de mí, te dirigiré por senderos de estabilidad y de prosperidad. Eso no significa necesariamente que Él llenará la cartera de usted. Significa que le dará paz como el mundo no la puede dar. Te ascenderé a un puesto de acuerdo a mi juicio y te sentirás satisfecho. Nehemías dijo: Señor, tú prometiste que tu pueblo sería protegido en esa ciudad y ahora mismo te pido que lo cumplas. Finalmente, Nehemías presentó su petición o deseo delante de Dios. Su petición fue osada. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Ha orado usted alguna vez así? Señor,
dame éxito. Haz que yo halle en tu voluntad aquel lugar en que reposa la prosperidad celestial en cualquier nivel que sea. Que yo alcance lo máximo para que sea ante tus ojos próspero. Y, Señor, concédeme favor de parte de aquellos que tienen autoridad sobre mí. Esa es una petición osada. Nehemías mismo pudo hacer frente a la necesidad donde decía: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Él reconoció claramente la necesidad, se metió en ella, la llevó ante Dios y ahora estaba dispuesto para hacer frente a la necesidad si eso era lo que Dios deseaba. Un líder genuino se caracteriza por su diligente fidelidad en medio de la tarea, y esa fidelidad es más que una inclinación pasiva. Se manifiesta por el hecho de que la persona está disponible y porque se incluye personalmente en la solución de las necesidades. No hay mucho beneficio en el liderato cuando se encomienda la responsabilidad a otro. Durante los días que estuve en la infantería de marina, cuenta el señor Charles Swindoll, a menudo se nos decía que un capitán permanente con su compañía y el jefe de un pelotón permanece con su pelotón. Cuando más crece la intensidad de la batalla es cuando más significado tiene su presencia. A los comandantes se los instruía a estar disponibles, a meterse en la batalla. El alejamiento continuado de los jefes militares debilita la moral de los que están bajo su mando. Los dirigentes de la obra de Dios harían bien en recordar este principio. La oración es de primaria importancia, pero no la oración teórica. La oración que logra que se hagan las cosas es la que incluye la siguiente convicción: estoy disponible, Señor, listo y dispuesto. Los beneficios de la oración. Nehemías capítulo 1 es una mezcla de oración y acción. Todos los que dirigen tienen que conceder una alta prioridad a la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? He aquí las 4 razones más breves que conozco. La oración me hace esperar. No puedo orar y trabajar al mismo tiempo. Tengo que esperar hasta que termine la oración para actuar. La oración me obliga a abandonar la situación en las manos de Dios, me hace esperar. En segundo lugar, la oración aclara mi visión. En el sur de California se manifiesta a menudo un fenómeno relacionado con las malas condiciones atmosféricas por causa de su ubicación costera, hasta que el sol se encarga de deshacer la niebla de la mañana. Eso es lo que hace la oración. Cuando uno se enfrenta a una situación, ¿no está todo nublado? La oración se encarga de deshacer esa neblina. Tu visión se aclarará para que puedas ver a través de los ojos de Dios. En tercer lugar, la oración tranquiliza mi corazón. No puedo preocuparme y orar al mismo tiempo. Hago la una cosa o la otra. La oración me tranquiliza, reemplaza a la ansiedad por un espíritu calmado. No se pueden dar golpes con las rodillas cuando estamos arrodillados. En cuarto lugar, la oración activa mi fe. Luego de orar, estoy más inclinado a confiar en Dios. Y como soy derroñoso, negativo y crítico cuando no oro, la oración enciende la fe. No llenemos simplemente los márgenes de la Biblia con palabras y pensamientos relacionados con las maneras en que un líder ora. Hagámoslo. No nos detengamos simplemente en una estéril teología de oración. Oremos. La oración fue el paso principal que dio Nehemías en su marcha hacia la dirección efectiva. ¿Hallaste ríos que crees insalvables? ¿Montañas en las cuales no puedes abrir túneles? Dios se especializa en las cosas que crees imposibles. Él hace lo que otros no pueden hacer. El Señor es el especialista que necesitamos en estas experiencias insalvables e imposibles. Él se deleita en realizar lo que nosotros no podemos, pero Él espera que clamemos, espera que le hagamos la petición. Nehemías solicitó rápidamente la ayuda. Su posición favorita cuando se hallaba en problemas era la posición de rodillas. ¿Y cuál es la suya, estimado lector?